Hoy conocerás la historia completa de la Biblia. Vamos a recorrer todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, desde Adán en el jardín del Edén hasta la muerte de los discípulos de Jesús. Al final de este video, tu comprensión de las Escrituras será transformada y tu amor por la palabra de Dios crecerá aún más, siempre y cuando estés dispuesto a abrir tu corazón. Si tienes dificultades para entender la Biblia, este contenido te ayudará a aclarar muchos aspectos. Todo lo que se presentará aquí se basa en el libro Panorama de la Historia Cristiana, escrito por el pastor Hernández Díaz López. Todo comienza antes del inicio de todo, cuando solo existía Dios, eterno y sin origen. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y en el sexto día creó al hombre a su imagen y semejanza. Adán y Eva, creados perfectos e inocentes, vivían en plena comunión con Dios en el jardín del Edén. Sin embargo, al desobedecer, cayeron en pecado, y así toda la raza humana fue afectada. La historia continúa con la descendencia de Adán y Eva, comenzando con sus hijos Caín y Abel. Caín, por envidia, mató a su hermano Abel, cometiendo el primer homicidio de la historia. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, de cuya descendencia vino una línea que buscó a Dios. Con el tiempo, la maldad se extendió por la tierra, y Dios decidió traer el diluvio para limpiar el mundo, salvando solo a Noé, su familia y los animales en el arca. A partir de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, Dios reinició la humanidad, dando origen a las naciones semitas, africanas, asiáticas y europeas. Más tarde, Dios eligió a Abraham, llamándolo para ser el padre de una nación que traería al Mesías prometido. A pesar de las adversidades, Abraham siguió firme en la fe, convirtiéndose en padre de Isaac, y posteriormente de Jacob, quien recibió el nombre de Israel y tuvo 12 hijos, que formaron las 12 tribus de Israel. El viaje del pueblo de Israel continuó con su esclavitud en Egipto, la liberación por Moisés, y la peregrinación de 40 años en el desierto hasta la conquista de la tierra prometida. Siguieron los tiempos de los jueces, reyes como Saúl, David y Salomón, y el periodo de la división del reino en Israel y Judá. Los profetas advirtieron al pueblo sobre sus infidelidades, pero, debido a la desobediencia persistente, tanto el reino del norte como el reino del sur fueron llevados al cautiverio. Después de 70 años, bajo el liderazgo de hombres como Esdras y Nehemías, el pueblo regresó a su tierra, reconstruyó el templo y reavivó su fe. Esta larga historia preparó el camino para la venida del Mesías. En la plenitud de los tiempos, Jesucristo nació, vivió entre los hombres, predicó el reino de Dios, realizó milagros y cumplió la misión para la cual vino, morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar al tercer día, garantizando nuestra redención y justificación. A partir de la muerte de Jesús, se completó el plan de redención. En la cruz, Él clamó, consumado es. En ese momento, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, simbolizando que el acceso al Padre estaba abierto, y que el sacrificio perfecto había sido realizado. Jesús, siendo el Cordero de Dios, quitó el pecado del mundo al entregar su vida en la cruz. Su muerte trajo la reconciliación entre Dios y los hombres, y la resurrección al tercer día confirmó su poder sobre la muerte y el pecado. Después de resucitar, Jesús se apareció a sus discípulos durante un periodo de 40 días, fortaleciéndolos y preparándolos para la misión que estaba por venir. Les instruyó a esperar en Jerusalén hasta que fueran revestidos con poder desde lo alto, a través del Espíritu Santo. Luego, Jesús ascendió al cielo, dejando claro que regresaría en gloria al final de los tiempos. En el día de Pentecostés, como prometido, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, capacitándolos para predicar con valentía y realizar milagros en el nombre de Jesús. Este fue el nacimiento de la Iglesia, que rápidamente comenzó a extenderse por todo el mundo, llevando el mensaje de la salvación. El apóstol Pedro predicó en el día de Pentecostés, y alrededor de 3.000 personas se convirtieron, dando inicio a la expansión del cristianismo. Los apóstoles, obedeciendo la Gran Comisión, viajaron por diversas regiones, proclamando el Evangelio. Pablo, antes perseguidor de los cristianos, fue transformado por su encuentro con Cristo en el camino a Damasco y se convirtió en uno de los más grandes misioneros de la historia, escribiendo gran parte del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento continúa con las cartas de los apóstoles, principalmente de Pablo,
Pedro, Santiago y Juan, orientando a las primeras iglesias y abordando cuestiones de fe, doctrina y práctica cristiana. El libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, cierra el Nuevo Testamento, revelando la victoria final de Cristo sobre el mal, el juicio de Dios sobre el mundo y la restauración de todas las cosas. Esta historia de la Biblia nos muestra el plan soberano de Dios desde la creación hasta la consumación de los tiempos. Es un testimonio de su gracia, amor y justicia. El mensaje central de la Biblia es Jesucristo, el Redentor, que vino al mundo para restaurar la relación entre Dios y la humanidad, ofreciendo vida eterna a aquellos que creen en su nombre. Así, la Biblia nos conduce desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre apuntando a Cristo, el centro de toda la revelación divina. Cada parte de la Biblia contribuye al gran plan de Dios de rescatar a la humanidad y darnos una esperanza viva a través de Jesucristo. Después de la ascensión de Jesús y el inicio de la iglesia primitiva, el cristianismo se extendió rápidamente, enfrentando tanto crecimiento como persecución. La narrativa de la Biblia no es solo sobre la historia antigua, sino que también ofrece orientación práctica y espiritual para los creyentes de todas las épocas. La vida de la iglesia y las epístolas. Los primeros cristianos enfrentaron muchos desafíos, desde la persecución del Imperio Romano hasta los conflictos internos sobre la doctrina y la práctica. Las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas para abordar estas cuestiones y fortalecer la fe de los creyentes. Las cartas de Pablo, como Romanos y Corintios, proporcionan una profunda teología sobre la gracia, la justificación por la fe y la vida cristiana. Las cartas de Pedro y Santiago tratan sobre la práctica de la fe en medio de pruebas y sobre cómo intentar vivir una vida santa. La iglesia primitiva también estableció estructuras para el liderazgo y la práctica comunitaria. La obra de los apóstoles, registrada en el libro de los Hechos, muestra cómo la iglesia creció y se expandió, con un enfoque en la predicación del Evangelio y en el servicio a los necesitados. La vida en comunidad, la compartición de bienes y la oración eran centrales para la vida cristiana. Los desafíos y la misión. A medida que el cristianismo se extendía, surgieron nuevos desafíos y preguntas, como la relación entre los cristianos y la ley judía, y cómo integrar a los gentiles en la nueva fe. El Concilio de Jerusalén, registrado en Hechos 15, fue un punto crucial en la decisión de que los cristianos no necesitarían seguir toda la ley judía para ser salvos. Esto ayudó a definir la identidad de la Iglesia y la misión de llevar el mensaje de Cristo al mundo. Apocalipsis y la esperanza final. El libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, cierra el Nuevo Testamento con una visión grandiosa del fin de los tiempos. Describe la batalla final entre el bien y el mal, el juicio de Dios sobre el mundo y la promesa de la Nueva Jerusalén, donde Dios habitará con su pueblo. El mensaje central de Apocalipsis es de esperanza y victoria, a pesar de las tribulaciones y el sufrimiento, Cristo triunfará, y habrá una nueva creación sin dolor, sufrimiento ni muerte. La Biblia hoy. La Biblia sigue siendo un libro central para la fe cristiana, ofreciendo sabiduría, instrucción y consuelo. Es estudiada y meditada por millones de personas en todo el mundo, y su mensaje de amor, redención y esperanza sigue siendo relevante en todas las épocas. Nos llama a vivir de acuerdo con los principios de Cristo, a buscar la justicia, a practicar la misericordia y a vivir en comunión con Dios y con los demás. El estudio de la Biblia es un camino para crecer en fe y conocimiento, y su mensaje atemporal ofrece dirección y propósito para la vida cristiana. Al leer y aplicar las Escrituras, los creyentes pueden experimentar la transformación personal y colectiva, siguiendo el ejemplo de Jesús y cumpliendo la misión de llevar el Evangelio al mundo. La aplicación práctica de la Biblia. La Biblia no es solo un libro histórico o teológico, es una guía práctica para la vida cotidiana. A través de sus escrituras, ofrece orientación sobre cómo lidiar con situaciones difíciles, cómo vivir en paz con los demás, y cómo desarrollar una relación más profunda con Dios. Desde los mandamientos de Jesús de amar a los demás y perdonar a los enemigos, hasta las cartas de Pablo que enseñan sobre el fruto del Espíritu, la Biblia nos desafía a vivir una vida de santidad y servicio. Conclusión. La historia de la Biblia es la historia de Dios trabajando a través de la historia para redimir a la humanidad. Desde el jardín del Edén hasta la cruz y más allá, el amor de Dios por su creación es evidente.
La Biblia es un testimonio vivo de la faithfulness de Dios y una guía para todos los que buscan entender su propósito y vivir una vida que le honre. Siguiendo con la conclusión, es esencial recordar que la historia de la Biblia no solo se trata de eventos pasados, sino también de promesas futuras. La palabra de Dios nos anima a mirar hacia adelante con esperanza, sabiendo que, aunque enfrentemos dificultades en esta vida, tenemos la promesa de una eternidad con Cristo. La vida cristiana, fe y obra. El mensaje de la Biblia es claro: la fe sin obras es muerta. Esto significa que no basta con creer en Dios, debemos también poner en práctica nuestras creencias en nuestra vida diaria. El apóstol Santiago enfatiza en su carta que debemos ser hacedores de la palabra, y no solamente oidores. Esto nos desafía a llevar nuestra fe al trabajo, la familia, las relaciones y la sociedad, reflejando el amor de Cristo en todo lo que hacemos. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos, a ser luz y sal en el mundo, y a servir a los demás con humildad y gracia. Los primeros cristianos vivieron estos principios, incluso en medio de la persecución. Ellos demostraron que, aunque el camino de Cristo a menudo es difícil, es también el único camino que conduce a la verdadera vida. El llamado a la misión. Finalmente, la Biblia no solo nos habla de nuestra vida personal, sino que también nos llama a ser testigos de Cristo en todo el mundo. La gran comisión de Jesús a sus discípulos: id, y haced discípulos a todas las naciones, sigue vigente hoy en día. Como seguidores de Cristo, tenemos la responsabilidad de compartir las buenas nuevas del Evangelio con aquellos que aún no han escuchado. Esto no siempre significa viajar a tierras lejanas. A veces, el campo misionero está justo en nuestra propia comunidad, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, amigos o incluso nuestra propia familia. Vivir y compartir el Evangelio en nuestras interacciones cotidianas es una parte vital de nuestra fe. Reflexión final. En resumen, la historia de la Biblia es una invitación a conocer a Dios más profundamente, a vivir según sus principios y a compartir su amor con el mundo. A medida que avanzas en tu camino espiritual, recuerda que no estás solo. La misma promesa que Jesús hizo a sus discípulos se aplica a ti hoy: yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que, mientras continúas explorando las Escrituras, permítele a Dios que transforme tu corazón y tu mente, llevándote a una vida llena de propósito, paz y alegría en su presencia. La Biblia es el mapa que nos guía hacia una vida plena en Cristo, y su mensaje sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en los tiempos antiguos. Gracias por acompañarme en este recorrido por la Biblia. Si te ha sido útil este contenido, no olvides suscribirte y compartirlo con otros, para que ellos también puedan crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.